tiras No, deja de etiquetarme. A mí deja de etiquetarme. No te estoy etiquetando. Te estoy diciendo hablamos de Mazatlán. exactamente lo que sucede contigo. Contra Mazatlán. Toda la vida, ¿Ese toda es la parámetro? vida. O sea, el parámetro es Mazatlán. Estamos jodidos. Si el parámetro es no Mazatlán. pasaste el examen para la universidad. Lo ¿Qué de pasó? Dime Tigres. qué pasó. ¿Por qué tanto odio a los Pumas? Lo de Tigres. ¿Por qué tanta matraca, Pumas, de tu parte? No hay matraca. Ahora me Yo vas a decir, simplemente digo lo que pasa. fue buen partido contra Tigres por las sensaciones, pero no lo ganó. Entonces dime qué otro. Aquí tengo la lista de los... Bueno, dijiste tres, está en lugar Dijiste 3 10 partidos. de la tabla. En este momento Dijiste 3 partidos. El otro fue contra Atlas, que la gana lo gana por la mínima. Entonces date cuenta contra qué ceros había rivales. colgado? No, date cuenta Porque contra ahorita qué dice rivales. 17 en contra. Sí, hace 2 partidos tenía 10 en contra. Espérame, es que todo ¿Califica o no califica? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que existe el play-in, carajo, si ya está? Se va a meter al play-in. Pero es que... ¿Qué tipo? No, pero Ricardo, es que se lo dijo el otro día Javier y yo te lo repito hoy. Este mismo equipo con un plantel mucho más limitado ingresó de forma directa en la época de Lema. Sí, La mejor acción fue el atajadón de Keylor Híjole, a Aaron Ramsey. ¿Qué odio le tienen ustedes dos a los qué Pumas? matraca. A Keylor no hay yo nada sé que qué cuestionarle. pasa con la UNAM, ustedes dos, Él da una asistencia. Nada más una cosa, ¿Angulo? entre Vite y Angulo, ¿Es asistencia, hermano? entre Vite y Angulo hay 20 palos verdes en todo sumado. El sueldo de Keylor, o sea, el sueldo de Keylor porque vino sin ningún problema. El sueldo de Ramsey vino sin ningún problema. Y luego los Pumas prometieron, que no se nos olvide esto, y esto sí es ajeno a Efraín, dijeron que JJ Macías era una refacción, no era la solución. Bienvenidos a Debate MX. Hoy tenemos que hablar del huracán de críticas que cayó sobre Efraín Juárez, el técnico de Pumas, después de la humillación sufrida frente al América en el Clásico Capitalino. En fútbol picante no hubo compasión. Los analistas fueron claros. Un director técnico debe tener control sobre su equipo y lo que vimos con Pumas fue todo lo contrario. Juárez fue expulsado, perdió la cabeza y arrastró a su equipo a una desorganización total. Para la mesa, eso es imperdonable. Un DT no puede perder los estribos en un partido tan importante. La goleada 4-1 fue una muestra de las carencias de Pumas, pero también de la falta de liderazgo en el banquillo. No le sirve a Pumas tener un entrenador que solo comete errores, dijeron con dureza. Y no es la primera vez que Efraín Juárez es cuestionado. En Colombia ya había recibido críticas severas y muchos panelistas coincidieron en que su carrera como DT no ha mostrado los argumentos necesarios para dirigir en Primera División. A los Pumas son cicatrices, son lesiones que tardan en sanar 15 días, como dice por ahí el MP. El América más vivo que nunca, más sano que nunca. Efraín Juárez, ¿qué le pasa? A ti te dijo que ya no le iban a expulsar, ¿no? Sí, bueno, pero no le digas porro tampoco, digo, ¿cómo? No se puede comportar como porro, se está comportando como porro. La indisciplina ha sido un factor a corregir, empezando por él tendría que ser el del comportamiento ejemplar, es el equipo más castigado, con amarillas, con rojas. Se da aparte en un momento donde vas ganando. Yo creo que es cuando más tranquilidad debes de tener y no pues esa desesperación. La vez pasada que lo expulsaron, me acuerdo, lo expulsan, se va para el palco y luego expulsan a su auxiliar, o sea, es la acabose. O sea, tiene que venir desde arriba ese tema. No solamente es eso, el tema del gol, es la ofensiva número 12, es la defensiva número 10. Sí creo que la tardanza de los refuerzos hasta la fecha 3, 4 o 5 que fueron llegando, el tema de Ramsey que no va a terminar por adaptarse, lo poco que ha aportado Vite, del cual se esperaba mucho más, Angulo no tuvo un buen partido y súmale las expulsiones, ¿no? Y no tuvo a su contención titular, en fin, un tema complicado, ha bajado posiciones, está en el límite desde play-in. Entiendo que la inversión que ha hecho es para calificar en ese 6º lugar mínimo, buscar la calificación ahí. Está en tiempo y forma todavía, pero vienen partidos y calendario muy complicado. ¿Tú crees, Álvaro, que es el entrenador, por la naturaleza de la institución, que debe de tener el mejor comportamiento o da lo mismo si eres técnico de Pumas que de Mazatlán, que de Juárez? En teoría, por su raza hablará el espíritu, hermano. Tú lo calificaste, estoy de acuerdo con lo que calificaste, se comporta como un porro. O sea, no le dijo a mi hermano Ricardo Peláez que ya no lo iban a expulsar. ¿Y luego? ¿Cuándo te dijo? ¿Te habló por teléfono o qué? No, tuve un acercamiento ahí en la cancha de Pumas. ¿En tu canal? ¿En tu podcast? A ver, ¿en tu podcast o qué? Sí. A ver, así mismo él poco a poco. Él sí debe de entender dónde está. Está en un equipo importante. El peor enemigo de Efraín
es Efraín. Él fue jugador de Pumas, ahora es el director técnico y tiene una gran responsabilidad y creo que todos lo sabemos. Pues nos deja que un equipo que hace una semana no se veía así, aunque el rival había sido débil, en una semana cambie tanto, le metan 7 goles y yo creo que mientras seas indisciplinado y no seas autocrítico, no vas a ningún lado. Porque sale Luis Pérez, que lo estimo mucho, sabe que lo quiero, nos conocemos desde hace muchos años, a hablar del arbitraje. ¿Qué tiene que ver el arbitraje cuando te meten 4 goles? Ahí no hay autocrítica. Y lo mismo, o sea, lo que te dijo Efra ahí, ok, todos nos equivocamos, pero entonces, ¿dónde queda el compromiso? Entiendo que los que somos mecha corta de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Y se nota que Efra es así, pero si no eres autocrítico y no hay disciplina desde la cabeza, hay muchos problemas. Ha pasado. Te pasaba en algún momento con Miguel Herrera en el América. Sí. O sea, si tú no tienes autocrítica y disciplina, no vas a ningún lado. Yo creo que el plantel de Pumas es bueno, a mí se me hace bueno, pero no puede suceder esto de que incluso al mejor portero para mí de la liga te metan 7. ¿Es bueno el plantel? Cuando no tiene, sí. Entonces, ¿por qué no lo hace funcionar Efraín? ¿Es problema del entrenador? No, es que por eso te digo, hace una semana hablábamos de otra cosa, pero si no tienes autocrítica, pues no te permite avanzar. Hay plantel para avanzar, pero si de entrada le echas la culpa y hablas del arbitraje, pues ¿hacia dónde vas? Johnny May, buenas noches. Buenas noches, Javier. Fuerte abrazo para todos. A ver, lo de Efraín Juárez no es nuevo. Esto fue muy cuestionado en Colombia por estas actitudes. Bueno, hasta la policía le llevaron. Sí, ¿no? Pero cuando vas de líder. Lleva 3 victorias. O sea, sí. antes de este partido también tenía 3 victorias. O sea, 3 victorias en 11 partidos. ¿Dónde está lo positivo del torneo de Pumas? En Keylor Navas, Carrasquilla y Rubalcaba y ya. Ya te fuiste muy largo, ¿eh? No, está bien, Carrasquilla. No, Angulo se equivoca en este partido, pero no ha tenido. Pero a ver, Pietra, ¿hablabas de 3 partidos antes? Dijiste, ¿no? Sí, la semana pasada. 2 partidos antes. ¿Cuáles? ¿Le había ganado a Mazatlán? Bueno, pero yo estoy hablando de cuál era la narrativa que hablábamos de los Pumas. Tú no, porque tú toda la vida le tiras No, deja de etiquetarme. A mí deja de etiquetarme. No te estoy etiquetando. Te estoy diciendo hablamos de Mazatlán exactamente lo que sucede contigo. Contra Mazatlán. Toda la vida, ¿ese es parámetro? O sea, el parámetro es Mazatlán. Estamos jodidos. El parámetro es Mazatlán. No pasaste el examen para la universidad. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto odio a los Pumas? Lo de Tigres. ¿Por qué tanta matraca, Pumas, de tu parte? No hay matraca. Ahora me vas a decir, fue buen partido a... contra Tigres por las sensaciones, pero no lo ganó. Entonces dime qué otro. Aquí tengo la lista de los... Está en lugar 10 de la tabla en este momento. Dijiste 3 partidos. El otro fue contra Atlas, que lo gana por la mínima. Entonces date cuenta contra qué rivales. Colgado? Porque ahorita dice 17 en contra. Sí, hace 2 partidos tenía 10 en contra. Mira, la realidad es que trajeron a Keylor, a Ramsey. Pues es peor ahora. Por eso, estoy hablando de lo que sucedía hace una semana. La mejor acción fue el atajadón de Keylor a Aaron Ramsey. ¿Qué odio le tienen ustedes dos? A Keylor no hay nada que cuestionarle. Con la UNAM, él da una asistencia. Nada más una cosa, entre Vite y Angulo hay 20 palos verdes en todo sumado. El sueldo de Keylor, porque vino sin ningún problema. El sueldo de Ramsey vino sin ningún problema. Y luego los Pumas prometieron, que no se nos olvide esto, y esto sí es ajeno a Efraín, dijeron que JJ Macías era una refacción, no era la solución. Iban por Marshall y se los bajó el Monterrey. Lo que quiere decir que todavía traían otros 10 o 12. Pumas invirtió 45 millones de dólares para este semestre. ¿Pero por qué? Pero son datos duros. Vámonos metiendo a la realidad. La realidad, Pumas hoy está en zona de play-in. No es un buen torneo. Zona de play-in. Los refuerzos llegaron tarde. La planeación por eso inventó Mikel Arreola el play-in para consolación. Pero falta, porque la semana que entra decimos una cosa y otra cosa. Hay que quitarse las camisetas. Hermano todos. Ricardo Peláez. ¿Pero qué camiseta, estamos pasado el medio torneo. Ricardo, faltan muchas fechas. Un favor. ¿Me pueden poner otra vez el calendario para que mi hermano Ricardo Peláez... No, yo no voy a hacer pronóstico. La proyección. El otro dicen pronóstico. Proyección profesional. ¿Qué va a pasar? Porque sueles no aceptar. ¿Qué va a pasar no pasa si Pumas nada, hombre. se mete al play-in? No, pero es que son... El título del play-in, maravilloso. Nadie está diciendo que aspire a más, ¿Califica o no califica, Ricardo?
Espérame, es que todo ¿Califica o no califica? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que existe el play-in, carajo, si ya está? No, se va a meter al play-in. pero es que- ¿qué tipo? No, Pero Ricardo, Ricardo, que te lo ser dijo el otro día exigente. Javier y yo te lo repito hoy, este mismo equipo con un plantel mucho más limitado ingresó de forma directa en la época de Lema. Sí, también quedó campeón. Espérame un momento. No me digas hace tantos años. No, Te lo hermano, estoy diciendo hace unos cuantos hazme un favor. torneos. Mira, En, dame la mano. esta época, yo por eso digo que hoy es más fácil ser campeón Toma que el antes. calendario, por favor. Hoy los 5 equipos van a estar ahí moviéndose ya desde la fecha 6, ahí están los 5. Ricardo Tienen otros 5 Peláez. para pelear Pero el por lo sexto menos lugar y el play-in. pero por lo menos exígele que ingrese de Si forma ganas directa. el play-in, entonces esa motivación te No, puede Y dar. si no, Pero no puede ser que a Pumas le exijamos el play-in. No. A nivel de lo que pidió él al llegar, que fue una esencia, garra, determinación, intensidad, y creo que no lo vi. Pero bueno, yo me quedo con entrenador, como entrenador. sí. Esa garra, esa intensidad que de pronto sí se ha notado en los Pumas, le ha llevado a jugar al límite y ser el equipo más sancionado hasta el Sí, momento. en eso tienen que corregir, porque tampoco tiene un plantel tan amplio para poder estar regalando esas situaciones. Claro. Pero también he escuchado mucho acá a mis compañeros y creo que tienen mucha razón. Él tiene que mostrar desde la banca un poco más de serenidad Proyectar. y darle un poco más de serenidad a los jugadores dentro del campo de juego. Creo que él tiene una forma de ser, una forma de expresar el sentimiento fuera del campo de juego, como lo hizo como jugador, y pues, para mí no está mal. Tú, en la carrera tan larga y exitosa que tuviste, Chaco, en las canchas, ¿te fijabas mucho en el estilo del técnico en la banca? Si te motivaba, si te calmaba. Sí, te- claro. ¿Sí? Sí, mucho y muchas veces teníamos como premisas de algunos entrenadores de lo que teníamos que hacer dentro del campo del juego, como no meternos con los árbitros, si ya cobró ya no reclamar, y otros técnicos que cuando hay una falta a tu compañero, cuando hay algo, que vayan todos. Hay de Distintos todo. estilos. Hay de todos, Muy bien. Entonces para ti es mejor entrenador. es correcto. Muy bien, Chaco Jiménez. Goleador Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Carito? Saludos a mis compañeros y a todos en casa. ¿Cómo estás? Bien. ¿A ti te parece mejor entrenador de los Pumas o ha sido un personaje hasta el momento? Yo creo que, para no herir susceptibilidades de los amigos De los amigos de Messi. de Efraín, voy a decir que son cuestión de estilos. Que me puede gustar o no me puede gustar, es un estilo. Pero a veces yo pienso que cuando suceden este tipo de cosas, que a mí me gustan los técnicos que Claro. están metidos Que en el proyecten. partido y que te proyecten, me gustan, claro que me gustan. Pero mira, él llegó en marzo del 2025, el 4. Y te voy a platicar, ha dirigido 25 partidos oficiales con Pumas. Tiene 10 ganados, 7 empatados y 8 derrotas. De esos 25 son 75 puntos, de los cuales ha conseguido 37. El 50% vamos a ponerle, ¿no? 37 goles a favor y 37 en contra. Cuando tú llegas y lo veo con buena intención en decir voy a regresar, la mística, tienen que defecar sangre, el venir aquí a ganarnos, pues, está padre el mensaje, pero cuando no lo ves reflejado en la cancha, es algo que a mí particularmente esa parte yo digo que hay que ser congruente una cosa con otra. Si tú diriges un equipo y tú estás manifestando de una manera, tu equipo es el que te tiene Pero que... no has visto reflejada esa garra. Tu equipo es el que te tiene que respaldar. Tu equipo es el que te tiene que respaldar. Y yo creo que no lo ha respaldado y los resultados no han sido los mejores. Es el 13. El 11. ¿Y cuál? El 13. Hola, Gus. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos. A mí de entrada me parece una falta de respeto terrible la pregunta de la producción. He visto gente en la banca como Paco Gémez, como Pedro Caiciña, como Tomás Boy, que Dios lo tenga en su gloria, era un patán en conferencias de prensa, insultaba periodistas, insultaba damas. No sé, el mismo Javier Aguirre cuando empezaba declaraba peor y nunca vi criticar a un entrenador mexicano joven con una pregunta como esta. O sea, llamarle personaje
a un entrenador. A mí me parece. ¿Pero es muy malo? grave. ¿Es malo? No sé si malo. Ya, no, yo solo Nos acaba de decir el Yayo que él ha visto en todos los años, muchísimos años que jugó y que ha dirigido. Pero ¿por qué no le llamaron así a otros que ya mencioné? O sea, ¿por qué dirigir la crítica, centrarla sobre un tipo que para mí es un gran entrenador, contestando la pregunta, que le ha comenzado a cambiar la cara a Pumas? Es cierto, los números hoy pues no lo favorecen, ¿no? Y si hablamos de lo que pasó con América, pues, lo borraron de la cancha, le pusieron un baile y desde el primer tiempo mereció haber ido perdiendo. Mejor el rival. Mucho mejor el rival, pero vamos a poner en contexto, ¿no? Un rival que lleva 4 o 5 torneos jugando bien al fútbol de diferentes maneras, un equipo conjugado con el mismo entrenador contra un equipo que tiene meses, 4 o 5 meses intentando formarse, trabajando, y que en particular lleva 10 partidos de liga intentando poner a tono un plantel que muchos piensan que gastó un dineral cuando no gastó casi nada, no gastó ni 7, 8 millones de dólares máximo en inversiones. Pero todo eso tiene que ver con formar un personaje, ¿o no? No, para mí creo que yo entiendo lo de Efraín, que luego salga y declare como declara en conferencia, intentando arrebatarle la presión a su grupo. Eso lo puedo entender, pero ya llamarle personaje, a mí me parece un adjetivo demasiado fuerte. Respeto, me parece irrespetuoso. Sí, respeto, entiendo y por supuesto comprendo los que quieran verlo de esa manera, citarlo de esa manera. A mí me parece una manera de pensar un poco irrespetuosa. Bienvenidos a Debate MX. Hoy traemos un tema candente que encendió las mesas de análisis en México. La goleada de América 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino y, sobre todo, la tormenta de críticas que cayó sobre el entrenador universitario Efraín Juárez. Porque si la derrota ya era dura por sí misma, lo que vino después en Fútbol Picante fue todavía peor, una auténtica demolición mediática. El foco no estuvo solo en los goles de América o en el espectáculo azul crema, sino en la incapacidad de Juárez para controlar a su equipo, en su expulsión, en sus errores tácticos y en las decisiones cuestionables que lo han acompañado desde su llegada. Uno de los momentos más señalados fue la expulsión de Juárez. En un clásico de tanta presión, de tanta rivalidad, un técnico no puede perder la cabeza. Y él lo hizo. Se fue del partido en el peor momento, dejando a Pumas huérfano en la banca, sin un líder que pudiera dar indicaciones o tratar de ajustar al equipo. Los analistas lo dijeron claro: un técnico que pierde el control no puede guiar a sus jugadores. Las críticas fueron demoledoras. Se habló de que Pumas necesita a alguien con temple, con experiencia, con capacidad de manejar partidos grandes. Y Juárez, en lugar de mostrar esas cualidades, exhibió lo contrario: nervios, frustración y un descontrol que contagió a todo el plantel. Uno de los comentaristas lo dijo con todas sus letras: no les sirve a Pumas tener un entrenador que solo comete errores. Esto no es nuevo. Ya lo veíamos en su etapa fuera de México, donde fue cuestionado constantemente, y ahora se confirma en la Liga MX. La palabra que más se repitió fue farsa, porque para muchos lo de Juárez es exactamente eso: un proyecto falso, un espejismo, un intento de técnico que no tiene los méritos para estar sentado en el banquillo de un club histórico como Pumas. Y el señalamiento no paró ahí. También se le criticó por la gestión de su plantel y sobre todo por una contratación que ha generado polémica desde el día 1, la llegada de Aaron Ramsey. En la mesa no se guardaron nada. Juárez trajo a Ramsey, un jugador que ya estaba retirado en la práctica antes de llegar a Pumas. Fue un fichaje sin sentido, una apuesta fallida. Así arrancó la crítica. Con la expulsión, con la goleada y con un repaso de todos los errores acumulados de un entrenador que parece haber perdido el rumbo y que arrastra a Pumas a la mediocridad. En Fútbol Picante, los analistas fueron claros en desmenuzar el desastre. Primero, hablaron del planteamiento inicial. Pumas salió con miedo, con un plan defensivo que apenas le alcanzó para resistir 45 minutos. Sí, lograron adelantarse con un gol aislado, pero después fueron arrasados por el poder ofensivo del América. Se señaló que Juárez nunca supo leer el partido.
Cuando América empató, el técnico universitario no hizo ajustes, no cambió la estrategia y no motivó a sus jugadores. Al contrario, se le vio cada vez más frustrado, más desesperado. Esa tensión se transmitió a los jugadores, que terminaron bajando los brazos. Otro punto de crítica fue la falta de variantes ofensivas. Pumas, después del gol de Rubalcaba, no generó nada. El equipo desapareció en ataque y se dedicó únicamente a resistir. Y en un clásico contra América, eso es un suicidio futbolístico. Uno de los panelistas lo resumió de manera contundente. Si un entrenador no tiene plan B, está condenado. Y Juárez no tuvo plan B, América lo arrasó, lo pasó por encima y él nunca encontró respuestas. Luego vino el episodio de la expulsión. Los analistas fueron lapidarios. En un partido así, el entrenador debe ser el más sereno, el más frío, el que transmite calma. Juárez hizo lo contrario. Explotó contra el árbitro, perdió la compostura y terminó viendo el partido desde fuera. Para la mesa, eso fue inaceptable. Uno de los comentarios más fuertes fue: si no puedes controlar tus emociones, no puedes dirigir a Pumas. Porque aquí no se trata solo de táctica, se trata de liderazgo. Y Juárez no mostró nada de eso. Y como si fuera poco, se tocó el tema de los refuerzos. La llegada de Aaron Ramsey fue presentada como un error garrafal. Un jugador que ya no estaba en nivel competitivo, que no tenía ritmo y que prácticamente estaba retirado antes de venir. Para los analistas, esa decisión fue un símbolo del mal manejo de Juárez, apostar por nombres que ya no tienen nada que dar en lugar de buscar opciones reales para fortalecer al equipo. En la última palabra también se habló de esto, pero con un tono aún más severo. Se dijo que la contratación de Ramsey fue una burla para la afición y que refleja la falta de seriedad del proyecto. Pumas, según los comentaristas, merece más respeto que un fichaje de marketing sin resultados. En resumen, en ambas mesas se coincidió en que lo de Juárez es insostenible. La goleada frente al América fue solo la gota que derramó el vaso. Lo que preocupa es que no se ve un rumbo, no se ve un plan, y cada error lo confirma más. Para cerrar, se hizo un repaso de los antecedentes de Juárez. Se recordó que en su paso por Colombia también fue muy cuestionado, que allá se hablaba de un técnico improvisado sin ideas claras y sin capacidad de manejar un vestidor. Y hoy, en México, parece repetirse la historia. Uno de los analistas lo dijo sin rodeos: lo de Juárez no es un accidente, es una constante. Donde ha estado, ha dejado dudas. Y en Pumas ya se acabaron las excusas. Las palabras más duras vinieron de Álvaro Morales, quien sentenció: esto es una farsa. Pumas no puede seguir siendo dirigido por un entrenador que no está a la altura. Lo que vimos contra América fue un ridículo, una humillación, y el principal responsable es Juárez. Ricardo Peláez fue más mesurado, pero igual de contundente. Señaló que un club como Pumas necesita un técnico con experiencia, alguien que sepa manejar partidos grandes y que tenga un plan de trabajo sólido. Y Juárez, dijo, no cumple con esos requisitos. Jorge Pietrasanta, por su parte, recalcó que la afición está cansada, que lo que se vio en la cancha fue una falta de carácter, de orgullo y de dirección, y que mientras el técnico no logre transmitir liderazgo, el equipo seguirá cayendo. En redes sociales, los aficionados de Pumas explotaron, se llenaron de críticas hacia Juárez, pidiendo su salida inmediata. Los memes no tardaron en aparecer, señalando la farsa que fue el planteamiento y burlándose de la contratación de Ramsey. La afición no solo se queja de los resultados, sino de la sensación de que el equipo está a la deriva. El contraste con el América es brutal. Mientras Jardín dirigía con calma, hacía ajustes tácticos y motivaba a su equipo, Juárez se iba expulsado y dejaba a los suyos a la deriva. Esa diferencia fue lo que más remarcaron los analistas. No solo se trata de fútbol, se trata de conducción, y en eso Juárez quedó totalmente exhibido. En conclusión, lo que se dijo en las mesas es claro: Pumas no puede seguir por este camino. Juárez no tiene el control, no tiene el nivel, y sus errores desde la banca hasta los fichajes lo confirman.
Lo de América fue una goleada, sí, pero también fue un mensaje. Con Juárez, Pumas está condenado a la mediocridad. Y aquí en Debate MX lo decimos igual de claro. Efraín Juárez no está a la altura de Pumas. Fue criticado en Colombia, es criticado ahora en México y tras el ridículo frente al América quedó marcado como un técnico sin control y sin rumbo.